Ahí. Hola chicos, bueno, chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver la Constitución Nacional, como les dije en las primeras clases, el que la tiene bien, si no se la pueden bajar por internet, que es gratuito, y a veces muchas de las versiones la pueden usar sin datos. Para arrancar tenemos que decir qué es la Constitución Nacional, y yo puse la Ley Suprema o Carta Magna. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ley más importante que tiene cualquier país, no solo el nuestro, todos los países tienen Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional data de 1853 y tuvo varias reformas, cuyo la última fue en 1994. Como ustedes hicieron el trabajo práctico del 14 bis, les recuerdo que ese artículo fue agregado en 1949 y enumera los derechos del trabajador. Bueno, una vez que nosotros sabemos que es la ley más importante que tiene nuestro país, ¿qué quiere decir esto? Conjuntamente con el artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Si ustedes van al artículo 75, van a ver que tiene varios incisos y en el 22 van a enumerar ciertos tratados sobre derechos humanos, como por ejemplo los derechos del niño, los derechos de la mujer, el Pacto de San José de Costa Rica, y estos tratados tienen rango constitucional. ¿Qué quiere decir? Que valen igual que la Constitución. ¿Sí? Y bueno, como sabemos, sus contenidos son sobre derechos humanos. Una vez que sepamos esto, tenemos que ver que básicamente nuestra Constitución va a tener... Bueno, como estábamos diciendo, se divide en tres partes su estructura, que es el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. El preámbulo es la introducción y el resumen de la Constitución. Esto quiere decir que la introducción es porque es lo primero que encontramos al abrir la Constitución, y el resumen porque después va a desarrollar tanto en la parte dogmática como orgánica, y entonces solamente enumera ciertos principios. Ahora nos vamos a la parte dogmática. La parte dogmática es aquella parte que nos va a decir la relación existente entre habitantes y ciudadanos entre ellos, y así como también los habitantes y los ciudadanos con el Estado. Esto quiere decir que está formado por declaraciones, derechos y garantías. ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones son enunciados, esto es decir, que son los enunciados, son oraciones que nos van a decir ciertas cuestiones acerca de la manera de pensar de nuestro país. Por ejemplo, en el artículo 1 va a mencionar que la nación argentina adopta para su gobierno el sistema republicano y representativo y federal. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber un presidente que va a ser elegido por los ciudadanos. Luego vamos a encontrar derechos. Yo quiero aclararles esto: la Constitución tiene un total de 129 artículos, solo 43 van a pertenecer a la parte dogmática y el resto a la parte orgánica. Bueno, ahora nos tocaría hablar de los derechos. ¿Y qué son los derechos? Es el conjunto de normas que rigen para tanto los habitantes como los ciudadanos de un país. En este caso, por supuesto, estamos hablando del nuestro. Acá vamos a encontrar el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad, el derecho a transitar, a estudiar, a aprender, etcétera, etcétera, en diferentes artículos que después nos vamos a detener en clases posteriores. Vamos ahora a las garantías. ¿Qué son las garantías? Son remedios procesales. ¿Qué quiere decir que son remedios procesales? Que cuando me violan un derecho, yo voy a tener tres elementos por los cuales puedo, por medio de estos sistemas, reclamar el cumplimiento de los mismos, porque se me está violando, como les decía antes, uno de estos derechos. Las garantías que nosotros tenemos en nuestra Constitución son el habeas corpus, el habeas data y el amparo.
El habeas corpus, aunque así de paso aprenden latín, como yo siempre les digo, el habeas corpus quiere decir tienes tu cuerpo. Y esta garantía solo se va a imponer, o sea, la puedo hacer valer contra el Estado. ¿Qué quiere decir? Cuando se dio el habeas corpus en forma masiva, en la época del proceso, cuando las personas, por medio de una acción judicial, reclamaban que el Estado, como pater Estado que tiene que saber dónde estamos, nos diga dónde está esa persona. Si está en una cárcel, una alcaldía, si está en un hospital, si está en una morgue. ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, como les estaba explicando, el habeas corpus también lo usan los detenidos en las cárceles cuando ven que su integridad corporal puede ser dañada tanto por otros detenidos o presos o también por quienes los cuidan o los deberían cuidar. Básicamente ahora nos vamos al habeas data. El habeas data nosotros habíamos dicho, habeas corpus tienes tu cuerpo, habeas data tienes tus datos. Este artículo fue también producido en la última reforma de 1994 y quiere decir que los datos son nuestros. ¿Y para qué es esta acción? Esta acción tiene dos posibilidades. Cuando mis datos son incorrectos o cuando esos datos atacan a mi intimidad. ¿Qué quiere decir? Muchos de nuestros datos, si ustedes buscan en distintas páginas, como por ejemplo les tiro dateas, ponen el nombre de cualquier persona mayor de 18 y va a aparecer el número de CUIL, el número de documento, edad aproximada, tu nombre completo, etc. ¿Lo pueden hacer? Sí. Lo que no pueden hacer es decir ciertos requisitos o ciertas partes mías que hacen a mi intimidad. Como por ejemplo, ¿cuáles? Puede ser que digan mi orientación sexual, porque obviamente hace a mi intimidad, mi partido político, hasta mi equipo de fútbol. Esto todo corresponde a mi intimidad. Y también, entonces puedo pedir, ¿qué hago? Hago una acción de habeas data y pido que esos datos sean suspendidos de la página donde me lo están publicitando. La otra acción es cuando mi dato es incorrecto. Ponele que en vez de Marcela me ponen Marcela o Mariana, etc. Como les decía antes, si por ejemplo mi número de documento está incorrecto, mi nombre está incorrecto, también hago que esos datos sean rectificados y se coloquen los correctos. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Acuérdense siempre esto, el habeas corpus siempre lo hago contra el Estado. En cambio el habeas data, como los bancos de datos, que no son los bancos que voy a cobrar, son los bancos especiales que tienen mis datos, yo lo que tengo que hacer puede ser tanto que sean entes privados como entes públicos. Acá, bueno, por último vamos a ir al amparo. ¿Que el amparo para qué es? El amparo es para todos aquellos derechos que siento que son violados y que no tienen que ver con el habeas corpus o el habeas data. Es decir, el amparo es un paraguas que va a abarcar todos los demás derechos que me son violados. Por ejemplo, ¿cuándo uso un amparo? Cuando, por ejemplo, la obra social o la prepaga me dice que no me puede hacer determinado análisis, darme determinada prótesis, etcétera, etcétera. Por ponerles un ejemplo, cuando niegan darme clase porque, por ejemplo, me discriminan en una institución porque yo soy trans. Bueno, todos estos, los demás derechos, van a tener que ver con esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora lo que nos vamos a encargar es de la última parte, que es la parte orgánica, que como yo les dije, va a formar lo que nos falta para llegar a los 129 artículos y que solamente van a hablar de los distintos poderes. Yo se los puse acá en el orden que aparecen en la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo les decía que acá les había puesto en orden los tres poderes del Estado y la parte orgánica, ¿qué va a decir? ¿De qué va a decir de cada poder? Por ejemplo, ¿qué edad tengo que tener para ser legislador? Esto es diputados o senadores. ¿Qué edad y qué otros requisitos? ¿Qué nacionalidad?
tengo que tener para ser presidente? ¿Y qué otros requisitos tengo que tener para poder acceder a ser juez? En principio esto lo vamos a ver en próximas clases, porque bueno, como ya les expliqué, es la parte más larga y nos vamos a detener poder por poder. Lo que yo les voy a pedir es que por mail, si no entienden alguna de las partes, no hay problema, me consultan y yo les voy respondiendo. Bueno chicos, nos vemos en la próxima clase. Les mando un beso a todos. Espero que estén bien y quédense en casa.